Bueno, Palmer es un poemario que parte de dos historias. Parte de una historia muy reciente, además hay un juego de palabras de Pablo Palmer, es una historia más personal, por decirlo de alguna forma, y otra historia de Grindr anterior, que era con un chico que llevaba una palmera, se había tratado una palmera, pero se llamaba Palmer, ¿no? Entonces me parecía que era algo como tan ajeno a la metáfora, tan prosaico, pero a la vez tan poético, ¿no? Tenía un potencial muy interesante, ¿no? De esa historia de una belleza que no necesita más reivindicación que eso, ¿no? Algo que es en sí mismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí comenzamos Tomás y yo a trabajar esta plaquette, porque realmente son 10 poemas que van acompañados con un texto de la comisaria de exposiciones Inma Prieto y de Jordi Maranges también, del músico. En el caso de Tomás ha hecho unas palmeras que también hemos querido que narren un poco una historia, ¿no? Porque esas palmeras también tienen como unas gradaciones, como unos colores, ¿no? Que de alguna forma van generando también esa impresión, porque es una relación que se acaba. Era la forma también que yo creo que tuve fue una relación que se acabó, una llamada y adiós, ¿no? Una relación a lo mejor es mucho decir, ¿no? No una relación sentimental, pero una relación como todo en la vida es relacional y podemos llamarle relación, ¿no? Y se acabó con una llamada y yo necesitaba una ceremonia del adiós. O sea, yo necesitaba poder escribir algo que de alguna forma me contara en una clave hermosa, en una especie de episodios o de fascículos, si quieres, que incluso la idea de fascículo también me puede, o folletinesca, ¿no? Algo que necesitara explicarme lo que había vivido de una forma hermosa, de una forma quitándole hierro, o sea, algo que sirviera como ceremonia del adiós, pero también como una especie de ritual del perdón. Hay un texto mío en la carpeta que se llama Resuelto en poema, porque me parece que la idea era resolver en poema, en 10 poemas, eso que tuvimos, ¿no? y dotarlo de sentido, ¿no? Ese resuelto en poema creo que explica muy bien la necesidad de por qué escribir esto, por qué publicar esto además de una forma tan peculiar, ¿no? Que no sea un libro, que sea una carpeta además intervenida a mano por Tomás, algo mucho más precioso, es porque justamente es algo que por un lado es ajeno a la metáfora, es decir, es directo, es tal, y por otro lado creo que la preciosidad de la relación, la complejidad de la relación de esos, y en un momento dado, realmente que son 2 meses, es nada, ¿no? Pero creo que la propia complejidad de la relación era más para poder estar expresada en algo que tuviera un punto más precioso, un punto como más con un valor añadido, como es el de la carpeta y como es el trabajo de Tomás. Bueno, la propuesta fue de Marcos hacia mí, ¿no? Yo creo que se le encendió la bombilla a él y en un momento supo hacer una asociación directa. Claro, a mí en un principio me pareció como una cosa un poco chocante, pero luego lo entendí perfectamente, creo, ¿no? Claro, yo vengo de las antípodas creativas de Marcos, ¿no? Yo soy pintor, soy artista plástico, trabajo mucho sobre la idea de paisaje, reflexionando un poco a punto de lo que decíamos hace un momento sobre esta idea del artista político, ¿no? Yo hago una lectura social, económica del paisaje y dentro de esta lectura del paisaje hay una línea que empecé a hacer hace unos 3 años que era de trabajar sobre un tipo de palmera que coloniza el paisaje balear, ¿no? Y esa palmera no viene a ser otra cosa que una especie de conato de intentar convertir el paraíso en algo más paradisíaco, ¿no? Es una variante de una palmera que no tiene nada que ver con Mallorca, que ahora nosotros asociamos mucho a la silueta mallorquina, pero en realidad es un objeto extraño, ¿no? Lo que pasa es que además ha sido una cosa muy interesante y es que la manera en que yo tenía de representar esas palmeras tenía mucho que ver como de retrato de palmera, ¿no? En realidad tiene que ver como un retrato de algo que está vinculado con esta idea de palmer, ¿no? Y entonces parece que son como retratos yo lo veo así como retratos de amantes o retratos de cuerpos sucesivos, ¿no? Que cuentan cada uno una historia diferente, ¿no? Alejándome un poco de esta lectura que te acabo de decir, ¿no? De ese paisaje político donde yo analizo diferentes cosas que constituyen el paisaje como un constructo, ¿no? Y pasamos a esta parte más poética que tiene Marcos, ¿no? Que a mí me interesa bastante, que es la de hablar de la vocación de cada uno de esas personas que han pasado por su vida, ¿no? A nivel temático, he de decir que el Grindr ha sido algo que ha estado presente tanto en Barriga como en Suceden Tardes, como bien dices, en Palmer también. Pero en este caso creo que es algo que había hablado también con Tomás, porque nos parecía que era como
como parte de la historia, es una ceremonia del adiós de una persona concreta, una persona que tiene nombre, que tiene apellidos, que tiene número de DNI, que tiene un lugar en el mundo, ¿no? Pero también es la ceremonia del adiós a un tipo de relaciones. Es la ceremonia del adiós, por ejemplo, al Grindr, a volver a estar, o sea, hay un momento en el texto al que me refería antes que digo que me dolió tanto su última frase que a veces la repito en voz alta solo para lastimarme, ¿no? Claro, había una diferencia de edad importante y eso sí que marca un punto de inflexión respecto a Suceden tardes en ese sentido, porque sí que ha habido cosas que uno ha cambiado. Es decir, ahora mi Grindr, que sigue existiendo, me gustaría decir que me lo he quitado, pero lo sigo teniendo, ahora me lo quité, lo he vuelto a bajar. Uno con el Grindr parece que es un juego como que viene, va, ¿no? De alguna manera, pero sí que ahora he puesto una edad mínima, cosa que antes no lo tenía. Y todos los que me han entrado y tienen 20 y pico de años, a todos les he dicho que no. Entonces sí que significa también la ceremonia del adiós de un tipo de relaciones. Hay respecto a Suceden tardes una historia que sí que me resulta muy parecida a la de Palmer, que es la de trabajar desde la imagen, ¿no? Trabajar desde la foto fija, ¿no? En Suceden tardes hay toda una serie que son esas tardes sucesivas que van apareciendo personas, un chico que trabaja en el Mercadona, otro que es obrero, y lo ves, ¿no? Entonces, de esa foto intentas sublimar ese momento, ¿no? Y aquí creo que también ocurre. Federico Gallego Ripoll, que es un poeta que me interesa muchísimo y es un grandísimo poeta con una trayectoria muy importante, me dijo que los poemas le parecían casi místicos. Y es verdad que hay algo de esa sublimación, ¿vale? Que sí que tiene algo que ver también con lo místico. Es decir, hacer de ese instante, o sea, coger ese instante e intentar, así como hay poetas que hablan de forma mucho más narrativa o de forma tal, en el fondo se trata de coger un instante. Hay momentos elegidos, ¿no? En esos fascículos, que me ha gustado mucho la idea de fascículo, ¿no? En esa especie de Via Crucis también sería una buena historia. Claro, es que un Grindr de palmeras. Claro, es un Grindr de palmeras. Bueno, yo creo que el poeta siempre, claro, además, cuando hablan de política, yo me quedo un poco así, porque al haber estado en política, sí que es verdad que es un tema que... Pero yo creo que el poeta, el sujeto poético, el que habla, al final, cuando Gil de Viedma o los poetas del 50 hablaban de que había un sujeto poético, que era el que hablaba, que podía o no coincidir con el poeta, ¿no? Me parece que siempre hay algo como de excusa, ¿no? O sea, hay algo como de la persona con una conciencia social que pertenece a la burguesía y que de alguna manera pues intenta desdecirse del protagonista o del que habla o de la voz que habla en Pandémica y Celeste o la voz que habla en contra Jaime Gil de Viedma. Creo que hay algo así, ¿vale? En mi caso reconozco que son muy autobiográficos y por tanto cuando uno entra en la autobiografía siempre entra en lo político, o sea, siempre entra en decisiones de incluso más que político, en decisiones de micropoder o de poder, en el sentido de lo que uno ha podido hacer, de lo que ha dejado de hacer, a lo que se ha visto sometido, a las historias que al final has metido la pata. O sea, es un poema muy luminoso. Aquí que nadie espere que haya ningún tipo de poema de resquemor, ni de decir tú me hiciste, ni es la canción de Rocío Jurado de ese hombre que tú ves ahí que parece tan galante. No tiene nada de eso, tiene todo lo contrario. Es un poemario limpio, es un poemario que de lo que se trata era de cerrar una herida, ¿no? De cerrar una herida, realmente. Existe una cosa interesante, que es que incluso aparece esta idea del torso descabezado en la palmera, porque muchas están, digamos, cortadas por la mitad, ¿no? Sí, aparecen solamente esta idea, y como algo relacionado con eso. No sé muy bien, claro, si a lo mejor no lo llega a proponer Marcos, pues no hacemos esa lectura nunca, ¿no? De cómo está trabajado el sujeto, que ya no es un paisaje, ahora ya es un sujeto del paisaje, ¿no? Y está muy sexualizada, además, la palmera, claro, sí, tiene una connotación que la palmera está sexualizada, claro, y descabezada, como las fotos de Grindr, y que son cromos, que la gente, o sea, al final te das cuenta de que cuando te cancelan de una forma tan gratuita, tan
que podría haber sido de otra forma, ¿no? Sencillamente, o sea, al final uno no se siente mal porque le cancelen, sino porque podría haber sido de otra forma, podría haber habido una conversación última, podría haber habido tal, pero bueno, sencillamente Grindr funciona así. Sencillamente Grindr, la gente bloquea, o sea, son cromos. Al igual que Tinder tiene... Mira, Tinder tiene algo horroroso, que es que tiene hasta que puedes coger, quitar, ¿sabes? O sea, desechas y lo haces como cuando estaban los emperadores romanos, ¿no? Y decían que salvaban vidas o no, según... No sé si era exactamente así o así, no sé cómo lo hacían, ni sé tampoco la veracidad, porque esto es muy de peplum, ¿no? Esto es muy de película romana, tampoco sé la veracidad de que el gesto fuera este, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que es como de desechar, de tirar hacia un lado, de tirar hacia otro, y que las palmeras funcionan también de esa manera, sí. Bueno, es que realmente vivimos, si tú lo estás diciendo de Venecia, es que en Mallorca se ha hecho lo mismo. O sea, en Mallorca el torito, cosas que son completamente ajenas al folclore de aquí, están por todo. O sea, al final te das cuenta y dices, bueno, es que nos convertimos en postales, o sea, lugares tan turísticos como Mallorca, como Venecia, en este caso, que tú citabas Venecia y tal, al final te das cuenta de que nos convertimos en eso. O sea, la palmera invasora, pues la Washingtonia, ¿no? Es la palmera sobre la que trabaja Tomás, es una palmera invasora, pero es que a la vez el chico que se lo tatúa por Palmer y se tatúa, o sea, para él la referencia es algo que es completamente ajeno a lo que puede ser tanto su historia familiar como su propio apellido, como su propio tal. Es decir, si eso no es coger y convertirse a sí mismo en un cromo, ¿qué coño es convertirse a sí mismo en un cromo si no es eso, ¿sabes? Totalmente, Claro, sí. claro, totalmente. Solo añadir, en mi caso, esto lo que ha hecho ha sido abrir una especie como de nueva visión sobre mi trabajo, ¿no? Que estos ejercicios son muy interesantes, ¿no? De sacarlos de los contextos donde normalmente los sueles presentar, ¿no? Y yo me he fijado mucho en un artista italiano que es Domenico Gnoli, ¿no? Porque tenía esta cosa de que, bueno, dejando, digamos, la imagen en el chasis, podía entender más cosas de una especie como de lo que estaba intentando contar, ¿no? Gnoli es un pintor que presenta objetos de su entorno cotidiano. Yo no hago más que lo mismo, es decir, esta palmera es un objeto de mi entorno cotidiano y la presento de una manera bastante, yo creo, bastante objetiva. Y ahí es donde realmente surge la magia, que es te das cuenta que no hay maneras objetivas de representar las cosas. Por eso que hablábamos antes de esa visión del sujeto Grindr, ¿no? del torso descabezado, ¿no? Hay como una especie como de sexualización de esa visión, ¿no? Y es interesante sacarlo del contexto habitual de donde tú presentas las cosas para darte cuenta de eso, ¿no? Claro. Además, aquí como conviven dos historias, aquí convive la historia, serían dos personas, o sea, son dos historias que tenían también ese marco como muy parecido, ¿no? Ese marco bastante parecido. En el caso de Palmer te das perfecta cuenta de que hay unos poemas que hacen referencia incluso al orgullo de llevar esa palmera, al vacile, ¿no? De alguna forma, al tal, te das perfectamente cuenta de cómo los símbolos son símbolos extraños, ¿no? Como al final, de alguna manera, él habla de Domenico Gnoli, que creo que además tuvo mucha relación con Mallorca, con Deià, exacto, tal cual. Pero hay otros muchos autores que realmente cuando representan un objeto están haciendo una crítica o están situándolos en un contexto o están sencillamente poniéndoles... Hay un verso que me gusta mucho de González Iglesias que dice que es hacer sagrado, ¿no? Fijarte en algo es hacerlo sagrado, es darlo en importancia, es situarlo, ¿no? En el mundo, que tenga otro tipo de valor. Yo creo que sencillamente coger y hacer un retrato de una palmera, hacer un retrato de algo, o sea, que no sea un paisaje o no sea un paisaje random, sino que sea un retrato, ¿vale? Eso ya creo que ya le aporta un valor porque le aporta una visión distinta. Y en el caso de Tomás, completa, creo que esa visión de esas palmeras, y en el caso de los poemas que he preparado que han sido como esta ceremonia del adiós, serían incompletos sin los retratos de Tomás, ¿no? Porque me parece que de alguna forma, además, ya te digo, incluso los colores, cómo se han elegido, cómo de alguna forma también hay una narrativa de las imágenes. Es decir, me pareció muy interesante tomar decisiones sobre qué tipo hay unas violetas, por ejemplo, ya prácticamente que tienen unos colores muy terrosos y tal, que marcan ya como el final, ¿no? De alguna manera, y creo que acompañan muy bien porque genera una narrativa tanto de los poemas como de las imágenes.